Durante una de las etapas de mayor violencia en Ciudad Juárez, surgió una luz de esperanza de donde menos se esperaba: el fútbol. Porque tus sentimientos que se llevan el corazón. En medio del caos y el miedo, los Indios de Juárez, un equipo humilde, se convirtió en un símbolo de resiliencia y el estadio en un refugio para la afición. La gente de Juárez hizo del Benito Juárez su recinto de seguridad. En aquella época de violencia que estaba muy duro, Indios unió más a la ciudad, le dio ese respiro, ese par de horas para poder olvidarse de lo que se vivía el día al día en Juárez. La violencia que se vivió en esa época forjó una conexión única entre afición y un club que se ganó el corazón de una comunidad en agonía. Bienvenidos a una edición especial de Cocoa Podcast. Esto es el ascenso y declive de la tribu. A lo largo de su historia, Juárez ha sido principalmente conocida por sus episodios de violencia, pero hoy y a lo largo de su historia es una ciudad que ha tenido mucho más que ofrecer. Juárez es la sexta ciudad más grande del país, con más de 1,5 millones de habitantes, pero para entender la historia de los indios de Juárez, hay que entender la historia de la ciudad y de su gente. Es una ciudad muy calurosa, muy respetuosa y sobre todo muy caritativa y ayuda mucho. No quiero irme de Juárez, he estado en muchas partes muy bonitas de la ciudad, de México o del mundo y no cambio a Juaritos por nada. La ciudad fue fundada en 1659 como El Paso del Norte y desde entonces ha tenido un rol importante en la historia de la región y el país. Aquí fue donde Benito Juárez se resguardó durante la invasión francesa en la década de 1860. La primera reunión entre los presidentes de México y Estados Unidos tuvo lugar en la frontera cuando se reunieron Porfirio Díaz y William Howard Taft en 1909. Las contribuciones de Juárez van más allá de su papel en la historia. Desde la invención del burrito, un símbolo de la gastronomía tradicional mexicana, la famosa margarita, la cual tiene sus orígenes en el Kentucky Bar del centro de la ciudad, y por supuesto, fue aquí donde Juan Gabriel se dio a conocer al mundo. Esta esquinita de nuestro mundo verdaderamente no es para todos, pero que es un lugar muy especial. Y la cosa que lo hace especial es la gente. La gente que viene aquí y que le da una oportunidad sincera, que este lugar los toca profundamente. El ser frontera con Estados Unidos le ayudó a la ciudad en convertirse en un centro industrial con la llegada de las maquiladoras. Pero esa misma cercanía también es el motivo de uno de los mayores desafíos al cual la ciudad se ha enfrentado: el tráfico de drogas y la violencia que le acompaña. A través de los años, los juarenses han vivido diferentes olas de violencia, desde los asesinatos de cientos de mujeres que iniciaron a finales de los años 90 y posteriormente la ola de violencia generada por el crimen organizado. Uno solo tiene que hablar con la gente de Juárez para darse cuenta del devastador efecto que la violencia ha tenido en la ciudad y su gente. No, esa etapa de la violencia y con indios fue algo difícil en cierta parte porque había sectores o zonas donde no podías ir. El peligro siempre existió en el día a día. De hecho, asistir al partido, ir y venir era una zozobra porque nunca sabías qué podía pasar. Y en aquel tiempo, pues, cómo está la ciudad y todo, pues, aquí venías a refugiarte o a salvarte. Poco antes que la violencia relacionada al tráfico de drogas se detonara en la ciudad, un pequeño equipo de fútbol, los Indios de Ciudad Juárez, iniciaron aquí su andar. Indios nació más de una década después de la desaparición de Cobras de Juárez, equipo que militó en la primera división entre 1988 y 1992. Cobras fue el primer equipo juarense que alcanzó la primera división, marcando un antes y un después en la historia del fútbol en la frontera. De hecho, sí, yo considero que sí tuvimos una conexión muy fuerte con el equipo. Pues nos trajeron grandes satisfacciones porque nos trajeron, lo mismo que dije anteriormente, nos trajeron equipos que no conocíamos.
que no habíamos visto nunca más que en televisión. Un número de clubes pequeños intentaron llenar el vacío que dejaron las Cobras, incluyendo los Soles de Juárez en tercera división, luego los Astros en segunda división. Los Astros incluso fueron campeones en 2002, derrotando al Tapatío de Carlos Salcido y Johnny Magallón antes de caer en la final de ascenso. Años después, varios equipos representaron a la ciudad en Primera División A, como los Tigrillos, una nueva versión de las Cobras, hasta el inicio de Indios en 2005. El equipo obtuvo resultados inmediatos y apenas en su segundo año llegó a la final ante Querétaro, la cual perdieron en penales. Y este equipo llenaba de ilusiones cada temporada. O sea, al inicio como arrancaban, verdaderamente era equipo de media tabla para arriba cada año. Si tienes un equipo que consistentemente, ese es el lugar, para eso se forma o para eso está año tras año, entonces se vale soñar. Fue su tercer año cuando llegaron a otra final, esta vez dominando a Dorados de Sinaloa con un global de 7-0 y así ganándose un lugar en la final de ascenso. Esos juegos de segunda división con Indios, cuando no todos los partidos estaba lleno, dice, era un momento muy especial, y el ambiente que se generaba en segunda división con los Indios verdaderamente es una de las mejores memorias que tengo. Híjole, viajábamos pues, en veces sin dinero, la sufríamos mucho y fue el cariño y fue la radio. Para el siguiente torneo, el equipo de Indios no consiguió clasificar a la liguilla, quedando en 9º lugar, lo que significaba que el equipo tenía que esperar 3 semanas para conocer al rival a quien enfrentaría en aquella final de ascenso. León, equipo que terminó en segundo lugar ese torneo, consiguió el título y un lugar en la disputa por una plaza en la primera división ante los Indios, el mismo rival al que las Cobras tuvieron que vencer 20 años atrás. León venía perdiendo finales y la gente estaba frustrada. Cada vez que perdía una final León, la gente se metía al campo. Intenso, porque cuando ya existía la anécdota contra Cobras, ¿verdad? Que se obtuvo el ascenso en 3 partidos contra el mismo rival y ya la plena confianza que cagó son calientes. León llegaba como el favorito para ganar la serie, y al contrario de los Indios, León tenía un largo historial en el fútbol mexicano, habiendo ganado hasta entonces 5 títulos de liga, y ahora intentaban llegar al máximo circuito después de 6 años. Pero en el partido de ida en Juárez, la afición, con una gran ilusión de hacer historia, hizo sentir la localía. A pesar de llegar fuera de ritmo al haber terminado su torneo semanas antes, Indios fue superior a León en el primer juego de la serie, consiguiendo ganar 1-0 con un gol de Carlos Casartelli. Pues me acuerdo un chorro de ese gol, haberlo celebrado mucho, y más porque como que Casartelli no era como que un gran jugador, que había sido un gran goleador en otros equipos, y en este como que no se le había dado, pero vaya gol que logra anotar, o sea, y fue algo intenso porque pues se jugó la final allá, pero el equipo traía incentivado a mil, o sea, se sentía una vibra súper fuerte cuando nosotros los compañeros del estadio y lo que van para allá, se iban con toda la motivación del mundo, aparte de llevarnos una pequeña ventaja, pero al fin ventaja. El partido definitivo era en casa de León, donde los Esmeraldas no habían perdido ninguno de los 12 partidos que jugaron como locales ese torneo, pero ninguna estadística era suficiente para atenuar las ilusiones de la afición juarense. Y el equipo venía bien, y toda la banda venía bien. Yo creo que nunca se pensó que se iba a perder contra el León, fuera quien fuera. No sé si fue el momento de felicidad de todo Ciudad Juárez, de los jugadores, pero nunca hubo ese temor de que si la perdemos. Nos vamos casi 100 personas, nos vamos los camiones repletos, o sea, íbamos gente en los pasillos. Yo era de esas personas que iba de parado porque pues no alcanzaba. Lejos de la ciudad, Indios tenía una cita con el destino. Ese domingo, en la ciudad de León, mientras miles esperaban ver el partido por televisión desde Juárez y algunos se aventuraron a viajar al Bajío. Esa previa noche nos quedamos, no podíamos llegar a León porque se supone que no habían vendido tickets para la barra visitante. No, pues no querían ver gente de Juárez ahí en León. De hecho, nos quedamos en Aguascalientes. De allí, otro día nos fuimos
A las 6 de la mañana llevan a León. Me acuerdo haber visto el estadio Nou Camp desde que íbamos entrando lleno, donde se veía verde lleno, gente caminando, y luego nos logran meter. No, es otro mundo. Y llegando al estadio, pues peor. Nos tuvieron que custodiar la caballeriza y antimotines. Pero era mucha gente de León estándonos viendo y gritándonos cosas, ¿sí me entienden? O sea, así, y custodiados como con muchos policías. Desde el arranque, León tomó el control del partido y parecía que todo estaba a su favor cuando un centro de Tomás Quiñones rebasó a todos, incrustándose en la portería, dándole a León ese gol que tanto necesitaba. Para Quiñones, cuidado, le sale tiro. Y se hace que todo el estadio literalmente se vuelque contra los 100 que estábamos ahí, o sea, se vuelcan literalmente, o sea, se voltean a decirte, a gritártelo en la cara. Estábamos empatados, o sea, ya la ventaja que se tenía ya se había ido y tenían que hacer un juego perfecto el equipo. A pesar de no ser el mejor equipo en la cancha, Indios mostró indicios de mejoría sobre el final del primer tiempo, y una vez que arrancó la parte complementaria, el juego cambió por completo. Después del taconazo de Juan Augusto Gómez, el balón le quedó de frente a David Stringel, que no la pensó dos veces y disparó al arco, venciendo al portero Esmeralda y dándole la ventaja en el global a los indios. 12 minutos más tarde, Indios robó el balón en medio campo y Nelson Más se encargaría del resto. Esta es para más, acá viene más, no hay fuera de lugar, la tiene más, ¡gol! Y fue una locura enorme y uno de los peores silencios que yo he escuchado, un silencio atroz. Ahí dije, ya, es nuestro. O sea, esto ya nadie nos lo quita, ya nadie nos lo va a robar, esto ya es nuestro. Cuando cae el segundo gol, en el segundo tiempo, no, o sea, esa narración todavía la tengo muy fija en la mente. A los 5 minutos empiezan a aventarnos botellas del lado de los palcos. Esto hace que los policías nos empiezan a meter como a un túnel. Ya estaba la gente muy pesada, la gente ya estaba muy enojada. De hecho, se sentía afuera del estadio que se andaban peleando entre ellos. León se lanzó al ataque necesitando 2 goles en 20 minutos y poco a poco crearon oportunidades, pero no conseguían sacar provecho hasta el minuto 84. Retrasa aquí la posibilidad para León con el disparo. ¡Gol! ¡Gómez! Faltaban como 10 minutos, pero fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Ellos empatan así, pero y se escucha pero no, güey, tienen que hacer otro gol, tienen que hacer otro, güey, no lo van a hacer, güey, no, calmados. Indios vivió minutos de agonía tratando de aguantar el resultado con la esperanza de convertirse en el segundo equipo de la ciudad en lograr ascender a primera división. Sí, fue inquietante, sí fue zozobra en general los momentos finales, pero al fin y al cabo fue una explosión de júbilo enorme. Y ahí vuelvo a escuchar el segundo silencio atroz que he escuchado en mi vida. O sea, tan atroz porque es un silencio donde se calla todo ese, digo, esa misma catarsis que les digo que acaba de pasar y que ellos sienten que se termine y se alcanzan a escuchar todavía los gritos de que están festejando los de Juárez, los de Indios. No, fue lo grandioso, o sea, no te lo imaginas. Ya cuando quitó el árbitro que eres de primera edición, no. Necesitas sentirlo para que mucha gente entienda. Me acuerdo que nos dejan salir y el equipo va y nos lleva el trofeo ahí al Nou Camp. Una vez que la afición escuchó el silbatazo final, todos los miedos sobre la violencia e inseguridad quedaron atrás, mientras la afición se desbordaba de alegría celebrando en las calles de la ciudad. Después de vivir con la pena y agonía causados por la violencia, la ciudad por fin tenía algo que celebrar. Nos fuimos a la Megamanera
En la banda del cártel llevamos los tambores, las trompetas. Hubo fiestas y ahí nos fuimos a una casa. De la casa nos fuimos al aeropuerto a recibir a los jugadores. Las celebraciones que hubo, a pesar de que en esos tiempos regía una inseguridad total aquí en la ciudad, se nos olvidó y nos fuimos a festejar. Todos Juárez se unió al festejo. A pesar de la alegría que se vivía dentro de la cancha, fuera de ella, los juarenses vivían una pesadilla. Por décadas la violencia había sido algo con lo que los juarenses habían coexistido, pero justo en ese año, en el 2008, la violencia en la ciudad se había detonado a niveles nunca antes vistos. Entre el año 2003 al 2007 se registraron más de 1.200 homicidios en la ciudad, pero tan solo en 2008 el número de asesinatos rebasó los 1.600, superando el número de muertes de los 5 años anteriores. Esta tendencia llegó a su punto máximo en 2010, cuando se registraron más de 3.600 homicidios ese año, casi 10 por día. Yo fui bartender de varios lugares en Ciudad Juárez, y en 2 lugares de los que yo trabajaba una vez se llevaron al capitán y mataron al gerente, en uno. Y en otro ya estábamos saliendo de trabajar y se echaron como a 4, como a 5 o 6 metros de donde estábamos. En esos momentos era más fácil conseguir trabajo matando a cualquier persona. A pesar de que en aquellos años se vivían los tiempos más oscuros de la ciudad, los indios mostraron que el fútbol es más que un deporte. Le enseñaron al mundo que el fútbol puede convertir el miedo en pasión, el llanto en sonrisas y las penas en alegrías, y que se puede recuperar la esperanza aún cuando se vive al borde del abismo. Creo que parte de mi vida eso cambia con el ascenso. Mi vida cambió desde haber sido cualquier pandillero, cualquier dedicado a cualquier cosa, y me dediqué al diseño, a la serigrafía, al arte, a graffiti. Me acerqué un poco más a este tipo de cosas que me hicieron salirme de los malos hábitos, junto con andar viajando con la banda. El único lugar de confort en ese tiempo era ir a ver a los indios al estadio, porque era el único lugar donde no iba a pasar nada. Era nuestra única esperanza, ¿verdad? Nuestra única motivación para seguir unidos como ciudad, como ciudad, ¿verdad? Para poder estar motivados, no caer en tanto en la desesperanza de lo que estaba pasando en la ciudad. Lo que era la aventura de ir al estadio, ver el juego, vivías un sentido de un Juárez más normal como era, y verdaderamente era un ambiente increíble. Después de conseguir el ascenso, el próximo reto para el equipo era reforzarse para poder competir en el máximo circuito. A pesar de traer nuevos futbolistas al equipo, Indios tuvo un comienzo complicado en primera división, perdiendo sus primeros 4 partidos, lo que causó el despido de su entrenador, Sergio Orduña. Con la llegada de Héctor Hugo Eugui, la situación mejoró para el club, ganando 7 de sus primeros 9 puntos, incluyendo una dramática voltereta ante el Pachuca. Al final de la apertura 2008, el equipo terminó en la 15ª posición y el siguiente semestre se enfrentaba al fantasma del descenso junto a Puebla, Tigres y Necaxa. El descenso no era el único desafío para el equipo. Algunos de los jugadores y sus familias también fueron afectados por la inseguridad que se vivía en las calles de Juárez. No fue fácil. Primero, no es solo, como dice usted, no es solo el de la ciudad que está en la ciudad y la familia de los que son de extranjero y que hablan de una gran violencia en Ciudad Juárez, en aquel momento conceptuada la ciudad más peligrosa del mundo. Jugadores amenazados, jugadores que le robaron un auto, como a Cirilo Saucedo, después se lo recuperaron, jugadores con amenaza de alguna pistola para quitarle la pertenencia. Para el clausura 2009, Indios inició con muchos empates, incluyendo un épico 3-3 contra el América en el Estadio Azteca, donde el héroe local, Daniel El Maleno Frías, se dio a conocer al resto del país. Que es el dolor de cabeza y vuelve a hacer la jugada y se quita uno, se quita dos y hace un golazo y Frías le está dando un baile al América. El joven Frías. Mientras tanto, en la frontera, Indios hizo valer su localía, terminando invictos en casa, y el equipo entró en su mejor nivel en el momento justo. Después de derrotar al Puebla en la jornada 15, Indios estaba cerca de asegurar su permanencia en primera división, pero tenía que enfrentar a 2 de los clubes más emblemáticos de México en sus últimos 2 encuentros, Cruz Azul y Chivas de Guadalajara.
Hoy en 2024 el mundo sigue tratando de recuperarse de los efectos de la pandemia del COVID-19, pero en el 2009 otro virus causó estragos en México, el H1N1. El virus se propagó rápido en el sur y centro del país, forzando a la liga a tomar la decisión de jugar múltiples partidos a puerta cerrada. El 3 de mayo del 2009, Indios tenía una cita con el destino enfrentando a Cruz Azul en la Ciudad de México. Un triunfo le bastaba a Indios para asegurar un año más en Primera División. Frente a un estadio azul vacío, Indios y Cruz Azul tomaron parte en un juego cerrado y falto de emociones, hasta que un despeje largo de Cirilo Saucedo encontró a Javier Saavedra, quien tuvo en sus pies una oportunidad de oro para conseguir la salvación. Saavedra, dentro del área, atención que aquí está la salvación, llega Saavedra, dispara, ¡gol! ¡Gol! Banca de Juárez, Indios en la frontera, parece que habrá equipo de Primera División, la definió entre las piernas Saavedra, 1-0 en un partido que era digno del olvido. Yo me acuerdo perfectamente de ese partido, de esa tarde, el gol de Saavedra, wow, nos volvíamos locos. Martinoli en su narración del gol de Javier Saavedra lo dijo perfectamente, era un partido para el olvido, y verdaderamente sí. Aburrido, sin llegada. ¡Se acabó el partido! Indios de Ciudad Juárez se queda en Primera División Nacional. Ha ganado 1-0 con gol de Saavedra. Y ya no importa, ni Necaxa ni Tigres, los Indios se quedan en Primera División. Celebramos como campeonato, oh, imagínate. Y salimos como que a gritar, mucha gente, muchos vecinos salían y como que también entre que era como que el nerviosismo de que sabían que lo que estaba jugando, o sea, la ciudad sabía lo que se estaba jugando y la gente le daba, pues creo que como que le daba esa felicidad que nos faltaba, ¿no? Con solo una jornada más, Indios se encontraba en una posición desconocida. Después de que todos los demás equipos terminaron su torneo, Indios aún tenían posibilidades de clasificar a la liguilla, pero estaría disputando este último boleto contra los dos equipos más históricos del fútbol mexicano, Chivas y América. Ese fue el inicio importante que terminó en una historia maravillosa después de habernos salvado ganándole a Puebla de visita, a Cruz Azul de visita y tener que venir a dilucidar ya salvado de Cruz Azul una posibilidad de calificar a la liguilla. Todo lo que necesitaba Indios era ganar por 2 goles en su último partido contra las Chivas, mientras que Chivas necesitaba un triunfo para clasificarse. Un empate o un triunfo de Indios por 1 gol le daba la clasificación al América. Realmente fue increíble porque la afición se desbordó. Llenamos el estadio desde, pues, no sé, 2 horas antes. 2 horas antes y el estadio estaba a reventar. Y no, pues con la ilusión se le gana a Chivas, se le gana por suficiente, que pueden quedar fuera los dos, etcétera, etcétera, con el sueño. Y que va pasando, o sea, la cosa más increíble. Desde el arranque el partido fue tenso, con 2 equipos que atacaban con cautela, mientras un calor abrumador se convirtió en factor. Y justo antes del descanso, Chivas pegaría primero. Aquí está el Chícharo, va contra Malagueño, le cayeron 2, va a tener que meter el centro, lo hace, atención, de la barrera, la deja ahí, el Venado, tiene el Venado, punteo, ¡gol! ¡Gol! Nos hacen ese gol en el primer tiempo y nosotros ya teníamos que hacer 3 goles, estaba complicado. Yo le decía a Walter Gacire, mi compañero de trabajo, mi auxiliar, le dije algo tenemos que hacer. Chingues. Bueno, qué bueno fue estar aquí. Y empiezas a festejar, o sea, en ese punto, en ese transcurso de tal vez 10 minutos de perder, tal vez por así decir, la fe en algún momento. Cuando terminó el primer tiempo no había tantas cosas para decir desde el punto de vista táctico. Aquí el punto importante era el punto de vista mental. Le di una chance y le dije al psicólogo, atiéndelos un poquito, atiéndelos a ellos para ver qué le puedes decir
y que nos dé la enorme alegría y la satisfacción de que podamos cambiar el chip nosotros. Y me acuerdo que él les decía, en una parte le decía, somos invencibles, somos invencibles, somos invencibles. Y el equipo se prendió. El equipo ya ha cumplido su objetivo principal, que era salvarse del descenso, pero ese equipo aún quería trascender, quería hacer algo especial en el fútbol mexicano. Al medio tiempo de aquel partido, Eugui le recordó a sus jugadores la gran oportunidad que tenían enfrente para hacer historia y dejar su huella en el fútbol mexicano. Le dije, muchachos, nosotros pasamos situaciones complicadísimas, lo que vivimos para salvarnos, y hoy estamos aquí a un paso de poder llegar a la liguilla. ¿Qué tenemos que hacer? Sigan haciendo lo que ustedes hicieron antes para llegar a este partido. No dejemos pasar esta gran oportunidad que tenemos. Ese día el termómetro llegó a los 38 grados centígrados, y a pesar del sol, el calor y la falta de bebida en el estadio, la afición nunca dejó de apoyar a su equipo. Creo que se acabó toda la bebida en el primer tiempo, no había nada de bebida para tomar del calorón que estaba haciendo. Yo creo que fue factor el día, porque un calor impresionante, tú estuviste ahí, un calor bárbaro en Juárez ese día. Y yo creo que sí fue factor porque Chivas se desfondó ese partido y Indios lo aprovechó. Al inicio del segundo tiempo, la gente en la tribuna empezó a pedir el ingreso del ídolo juarense, y Eugui creía que el Maleno podía ser la pieza clave para inclinar la balanza a su favor. Le dije a Walter, es para Maleno porque él los va a destroncar, él es fuerte, él va a tener que ir a chocar, y le dije, vete sobre los centrales, Reynoso y todo, vos podés con ellos. Y cuando por fin ingresó al partido, tuvo un impacto inmediato en el juego. En el minuto 67, Edwin Santibáñez mandó un pase largo para el Maleno, que bajó el balón y terminó de frente a la portería rival. El movimiento que hace Paco Ramírez, que es ofensivo, quitando a Ramoncito. ¡Mira las mañanas! ¡Atención! ¡Llega el Maleno! ¡Gol! ¡Gol! Decimos gol, golazo de Indios de Ciudad Juárez. Cómo llega Frías, la baja como Rudolf Nureyev y después la define sobre la marcha de zurda. Espectacular. Para empezar, ya tenemos mucho rato en el estadio, ya estaba eufórica la gente por diferentes factores, y al momento del gol fue algo intenso, la emoción, algo muy grande, y ahí creció más la ilusión, y de ahí se sintió que sí se puede, y se puede. 6 minutos más tarde, el Maleno una vez más venció al portero por arriba, pero su gol fue anulado por estar en fuera de lugar. Eugui se dio cuenta que Chivas estaba sufriendo con las condiciones climáticas y que era el momento de ir por todo. Le dije, están muertos ellos, hacía un calor impresionante. Le dije, están muertos. Y ¿sabes qué más? Le dije, y nosotros ya estamos encima de ellos. Es para el Chino Jiménez que tiene que entrar. Empieza a oler a América Toluca. Llega Frías, atención, centro, Jiménez, gol. ¡Gol! De Indios de Ciudad Juárez. Gol de Jiménez. Otra vez Frías va en cara sobre la marcha, línea de fondo, mete el centro, gol de Jiménez. Indios de Juárez está a un gol de eliminar al América. A las Chivas ya las mandó a su casa. Gran jugada de Maleno, lo tiran un mano a mano a Reynoso de cabeza y se la pone al Chino, y el Chino la cachetea y hace el 2-1. Íbamos por un gol. De hecho, Edwin Santibáñez va y lo jala porque él quiere ir a festejar. Él va y festeja. Y el güey le dice, no, güey. Baja, sí, va y lo jala. Mientras Jiménez y la afición celebraban, el equipo aún necesitaba un gol más para clasificar, pero quedaban menos de 3 minutos por jugar. Justo cuando el reloj rebasó los 90 minutos, se dio uno de los momentos más increíbles en la historia de Indios. La viene tocando Jiménez, el disparo. ¡Gol! ¡De los Indios! ¡Milagro auténtico! ¡Un equipo de milagro como llora Eugui! ¡Los Indios están en la liguilla! Así la define Jiménez.
3-1. Indios de Juárez. ¡Que viva Juan Gabriel, señor Medrano! Milagro en la frontera, señor Martinoli. Cuando un equipo tiene corazón, cuando un equipo tiene amor propio, como estos Indios de Juárez, nada lo detiene. Otra jugada rápida, al borde del área, el chino la agarra, le pega el derechazo, entra contra un palo, que cosa de esa que uno dice, qué maravilla. El Coco Jiménez, ¿verdad?, que acaba de entrar de recambio y logra la hazaña y wow, es una noción de júbilo que tuvimos ese día. Es algo que queda grabado en la memoria del aficionado, yo creo que para siempre, ¿verdad? Le dije a Walter, hay que cerrar el partido, hay que cerrar un partido. O sea, hacemos una línea de 5, corremos con 3 volantes, dentro de los mismos porque no teníamos más cambio. La celebración en la tribuna continuaba aún cuando el partido seguía su curso. Los indios defendían el resultado a toda costa, pero una vez que llegó el silbatazo final, el éxtasis se detonó entre la afición. Por fin, después de tanto sufrimiento, se podía gozar de un momento de alegría. Se escribe esa historia, hicimos los 3 goles, la gente no cabía en el estadio, maravilloso, una alegría enorme, y habíamos conseguido algo que creo definitivamente que sí nos merecíamos para estar en el lugar que estuvimos, para ir a la liguilla. Y fue un momento tan intenso que muchos de nosotros sintieron tanta alegría, tanto fervor por terminar hasta en lágrimas por el entusiasmo que sentíamos, por tanta emoción que nos dieron ese día. Nos volvimos locos, el estadio se volvió loco, la locura total en Ciudad Juárez, la barra prendida y fiesta y fiesta y fiesta. Que se logra dar la vuelta al marcador y nada más los que creíamos, tal vez éramos los juarenses. Nadie más en México creía en Juárez más que Juárez. Fue un éxtasis completo entre todos, o sea, no era yo, éramos todos. Bien suave. Unas demostraciones de afecto que a lo mejor nunca habíamos tenido porque ni siquiera sabíamos que las teníamos, tanto afecto entre nosotros, no sé. Ese día fue el día más especial que yo he vivido o que he sido testigo en un evento deportivo en la edad que tengo hasta hoy en fecha. Fue especial. El triunfo fue suficiente para que Indios clasificara como el 7º lugar y ahora le tocaba enfrentarse al campeón defensor Toluca en una serie de ida y vuelta. Y la ilusión a tope porque volvería algo que no habíamos tenido nunca, liguilla en primera división. En otro juego cerrado y tenso, Indios consiguió ganar 1-0 con gol de penal, provocando la locura en las gradas. Aquí está el Tripa, Pérez, tiro, gol. 3 días más tarde, la afición se hizo presente en Toluca para apoyar al equipo que buscaba seguir haciendo historia. Desde el inicio del partido, Toluca tomó la iniciativa, pero por más que lo intentaron, se quedaron cortos en parte del esfuerzo heroico de Cirilo Saucedo en la portería. Cirilo saca todo lo que le llega, pero todo lo que es todo, y muchas veces se necesita suerte. Y pues ese día lo tenía, el equipo lo tenía. Recuerdo en una ocasión que era en el minuto 75, en el 80, que Toluca pidió un penal. Los que estábamos ahí, pues ya estábamos abrazados diciendo, nada, se los van a dar, no mames, se lo van a dar. Pues no, nomás el árbitro más le decía que para atrás, pero pues era el Toluca. Pues no, se lo van a dar. Total, nomás los hizo para atrás y no pasó nada. Guardé la ilusión todo el partido, sobre todo el segundo tiempo, que fue el que estuvo intenso. Y yo confiaba que no iba a entrar porque la pelota no quería entrar. O sea, no quiso entrar esa pelota. Le pegaron a todos los postes y a todo el travesaño y nunca entró la pelota. Se acabó y se nos echó toda la gente. Toda la gente se nos echó al salir las escoltas de las policías, de los camiones, para que no nos lastimaran, no nos atacaran, no quebraran los camiones. Ahora les esperaba Pachuca, quien había terminado el torneo como líder. ¿A qué expectativas se le daba al equipo? Pues, o sea, seguir haciendo la magia que estaba haciendo hasta ese entonces. Eso es lo que pedía la gente. Las cosas no le salieron bien al equipo en su primer encuentro, cayendo en casa 2-0, lo cual significaba que el equipo debía ganar en Pachuca por 3 goles para llegar a la final.
Y sí fue triste, inclusive salimos con un dejo de tristeza a la misión, todo lo contrario a cuando salimos muy ilusionados de cuando se calificó. Aquí fue el contraste. Si darle vuelta al resultado era difícil, la misión se complicó aún más en el partido de vuelta cuando a los 13 minutos Pachuca anotó de nuevo. Todo indicaba que la hazaña de los indios llegaría a su fin, pero justo antes del descanso, un gol le devolvió la esperanza al equipo. La final aún estaba a 3 goles, pero una vez que arrancó la segunda mitad, Indios se vio como un equipo totalmente distinto. En un trazo largo, el Maleno buscó un espacio para disparar, pero fue desposeído del balón, el cual le llegó a Juan Pablo Rodríguez, quien encontró el ángulo inferior para poner a Indios adelante. Maleno en el área. ¡Maleno! ¡Enorme jugada! ¡Maleno todavía! No, era demasiado. Juan Pablo Rodríguez. ¡Tiro, gol! Juan Pablo Rodríguez, gol. ¡Gol! ¡De los indios! Me acuerdo mucho del Juan Pablo Rodríguez, porque ya van a tener ¡banda, huevos, banda! Nosotros estamos prendidísimos, Harry. La gente que estaba arriba de Pachuca nos empezó a tirar cervezas, empiezan a caer los goles, nos empezamos a abrazar, nos empezamos a festejar. Fue una locura total. Yo sí me la creí, que íbamos a calificar, que íbamos a llegar a esa final. Solo 2 minutos más tarde, una muy controvertida decisión cambió el rumbo de la eliminatoria. Mire, sale el arquero, la toca afuera. A ver si no lo echan. A ver si no lo echan. Sí. A ver si no lo echan. Si la tocó con la mano Miguel Calero, le puede sacar la roja, Amarilla. Uy, qué polémica decisión de Armando Archundia, Sí, porque si la toca con la mano, Andrés. Entonces es roja. La jugada de Calero, que en paz descanse, sale al área, de afuera del área, una pelota con Edwin Santimaño con la mano. Esa jugada era mano, era falta y era expulsión para Calero. Lo tenían que haber expulsado y lo amonestan. Y era obvio, o sea, se iba a venir en los últimos minutos con todo Juárez y él, obviamente ellos sin Calero. Yo siento que el equipo se fue para abajo, como que les pegó, que no les hayan dado el penal, perdón, la expulsión a Calero. Si eso lo cometía Indios, lo hubieran expulsado a Cirilo. Yo sí pensé en su momento que son las viejas prácticas de las mañas, esas de dejar a un equipo menos taquillero fuera. Fue decepcionante. Y bueno, no la cobró. Bueno, en algún otro momento a lo mejor tuvimos grandes satisfacciones de algún error arbitral y sin embargo nosotros no teníamos que quejarnos. A pesar del error arbitral en contra, el equipo siguió adelante al ataque. Mientras el presidente Felipe Calderón observaba desde un palco, Indios continuó presionando con todo lo que le quedaba y en el proceso quedando vulnerable atrás. Faltando menos de 10 minutos, otro pase largo a la espalda de los defensores encontró a Mayolo, que en sus pies tuvo una gran oportunidad. Servicio, no hay fuera de lugar. No hay fuera de lugar. Magiolo tira, gol. Gol de la tribu. No hay fuera de lugar. Nosotros, pues, o al menos tu servidor pensó en que se podía. Sí se puede, otro golecito, así como ya tengo 3, pues 4, ¿no? Una expectativa a favor muy grande que me crié yo mismo, con la ilusión como aficionado. Pues, estábamos prendidísimos y el equipo estaba con otra. Él estado así, estaban hasta arriba emocionados. La barra, había una conexión entre barra y entre el Club Fútbol Indios, pero macizo. Con el global empatado, a Indios aún le hacía falta un gol para llegar a la final, un gol para continuar esa mágica temporada, pero ese elusivo cuarto gol nunca llegó. Cuando ya se jugaba el tiempo de reposición, Pachuca anotó y con ello pusieron fin al sueño de Indios. Valderas, deja 2 a Valderas, entra Caballero, centro, gol, gol. Y me acuerdo del último gol ya completamente me siento y ya me siento cansado también emocionalmente, como de estar como jugando en este sube y baja, ¿sabes? Este sube y baja de adrenalina. Habíamos hecho todo, pero ese todo va de la mano con toda la fuerza que hacía la gente de Juárez, la hinchada de Juárez, desde la tribuna hacia la cancha. Eso fue maravilloso. Se unió Juárez y de hecho tuvimos nada de ser finalistas. Fue otra gran experiencia que nos dejó el equipo como aficionados.
de satisfacción, porque nos fuimos a punto, nos metieron así, tenemos todo el cuerpo, alma y corazón en el partido, en el segundo tiempo sobre todo, muy padre. Desgraciadamente pues los partidos todos tienen un desenlace y fue triste para nosotros, ¿verdad? Que haya sido en contra nuestra. Y la gente nos empieza a aplaudir, la misma gente de Pachuca. Vamos saliendo y entre los pasillos la gente nos empieza a aplaudir. Uno de los mejores juegos que dio el Pachuca y que muy bien por toda la banda que viajó. Y la verdad es de los juegos más emocionantes que hemos vivido como barrio y como afición. Dimos una pelea que nadie esperaba. Los indios eran un gran equipo y que pues, no bajaban nunca los brazos. Y estuvimos a minutos de estar en la final, literal. Nos derrotaron y pues no pudimos ascender a llegar a ese gran partido que todos hubiéramos esperado que se diera y estar en una gran final. Imagínense que lo que hubiera podido haber sido la ciudad al momento de tal vez de Indios de ser campeones. A pesar de la dura eliminación ante Pachuca, el equipo de Indios consiguió una gran proeza al haber llegado a semifinales con una de las nóminas más bajas de la Liga MX. Y sin duda, este equipo de Indios escribió una página especial en la historia del fútbol mexicano. Y creo que lo más importante fue la unidad del plantel, la convicción, la actitud, los deseos de que las cosas salieran bien y además con un enorme apoyo de la gente de Ciudad Juárez. Me vine muy feliz de esa semifinal. Fue de los mejores juegos que he vivido y de las mejores conexiones que se han sentido entre barra y equipo de fútbol. Esa gran ilusión que nos dieron esos indios en esa temporada fue realmente anecdótica para todos nosotros. Justo cuando el equipo de los indios llegó a la cumbre de su historia, estaban por sufrir su peor derrota fuera de la cancha. Al tener uno de los presupuestos más bajos de la liga, Indios dependía en demasía de jugadores a préstamo para armar su plantel de primera división. Al final de su primer año, jugadores claves como Cirilo Saucedo, entre otros, tuvieron que regresar a su club, dejando a Indios en una situación precaria para el siguiente año. El primero que se llevaron fue a Cirilo. Increíblemente después Tigre nunca lo puso a Cirilo. Le quitaron la columna vertebral al equipo, desde la portería que era Cirilo hasta pasando por la tripa, por saber, a todos pertenecían a Tigres y literal nos quitaron la columna, nos dejaron desguanzados y el equipo desgraciadamente con sus refuerzos no dio el ancho. El aficionado rápido se da cuenta que, pues, por así llamarlo, no, esta mafia, o sea, te está sirviendo a ti, aunque yo no lo vaya a usar, te lo voy a quitar. Sí, y más si Tigre estaba metido ahí en el centro. Entonces se llevó a Cirilo, se iba Magiolo, se iba Juan Pablo, que él estaba asustado por lo de las amenazas. Se fueron otros de los muchachos que se tenían que ir. Se quedaron la base que podíamos tener. Teníamos una ilusión, básicamente nos quedamos con la ilusión de volver a hacerlo, ¿no? Pero no, desgraciadamente no tuvimos la contundencia para hacer el plantel anterior con el nuevo refuerzo. En los meses siguientes, e incluso antes de volver a pisar la cancha, Indios tuvo que conformarse con adquirir jugadores de bajo costo y otros préstamos para poder armar su equipo para su segundo año en la primera división. Y el impacto de la violencia en la ciudad hizo aún más complicado el poder traer jugadores y buscar repetir la hazaña. Ahí sí, para que vean, era cuando nadie quería venir, o sea, no sé si... O sea, aparte que no era el dinero que se usa ahora, aparte, pero en ese entonces sí nadie quería venir. El dueño del equipo también en sus negocios, lo que le daba para tener este equipo fue afectado por la inseguridad a lo que se dedicaba su compañía. Para la apertura 2009, el equipo decayó de forma dramática, terminando en la última posición sin haber conseguido un solo triunfo, y una vez más se encontraban al fondo de la tabla porcentual. Eugui, el hombre detrás del milagro, fue despedido solo meses después de haber logrado aquella gran proeza. Que Francisco, al hijo, a Francisco Ibarra Molina, le decía: usted se apresuró, Francisco. Si no hubiera continuado nosotros con esa fortaleza para la unión, nosotros hubiéramos sido una etapa diferente, hubiéramos tenido una etapa diferente. Ya no sabíamos si le estaban tendiendo la cama a los técnicos, porque no fue uno, fueron como 3 técnicos.
les valía madre el equipo, ya no sabíamos por qué no se daban los resultados. Aquellos jugadores que fueron parte esencial de esa temporada mágica comenzaron a cometer errores costosos mientras muchos de los veteranos estaban lejos de su mejor nivel. Uno como Barra pues no puede echar, no le puede dar la espalda, pero cuando los ves de frente, y ahí es otra historia. Güey, ¿qué está pasando, güey? No, pibe, que el equipo nos está dando. No, ¿cómo chingados que nos está dando, güey? Pues eso todos lo sabemos, ¿pero por qué? No, te frustras y... No. O sea... Fíjate que yo hasta lloré. No sabíamos cuál era el problema que jugaban tan mal, pero... Ya, al menos la gente que viajábamos ya estamos aquí, porque es un gasto, es un sacrificio. Sentía que esto se venía abajo. Y fue una muerte lenta. Se viene abajo todo, o sea, la burbujita de lo que fue el sueño se tronó, se terminó. Hacemos los viajes y no se dan los resultados, Muchas veces los jugadores lo que hacían era aventarnos la playera, acabándose un juego. Yo no regresaba, no, chinga tu madre, güey, yo no voy a viajar por una camisa, a mí no me vas a comprar con una camisa. Para el torneo bicentenario de 2010, las cosas no mejoraron mucho. Indios solo consiguió 4 triunfos y su descenso se concretó aún faltando 5 partidos por jugar. Y de repente empezó a dejar de ir la gente. Pero ya, la gente aguantó bastante porque pasaron los malos resultados. Siempre iban, el estadio pocas veces estuvo solo, pero siempre iba la gente hasta que ya pasó 2 temporadas. Y pues, ¿te acuerdas que se manejó inclusive una arena nueva, la arena Indios y todo eso? Uy, la ilusión, estábamos todos, nos moríamos por ser aficionados de Indios. Pero al final del día terminamos igual que anteriormente en la mediocridad del sistema, de las directivas que han regido aquí en Juárez. En su último partido en Primera División, los jugadores de Indios cargaron con una pancarta agradeciendo a la afición por su apoyo y terminaron su historia en Primera División con un último triunfo sobre los Pumas para concluir su paso en el máximo circuito. Aún después del descenso, había la esperanza de que el equipo pudiera regresar a Primera. En su primer torneo de regreso en la Primera A, Indios terminó en segundo lugar, pero fue eliminado en cuartos de final. En los siguientes 2 torneos el equipo terminó fuera de la zona de liguilla y para finales del 2011 todo llegaría a su fin cuando Indios de Juárez fue desafiliado por la Federación Mexicana de Fútbol a causa de falta de pago a jugadores y cuerpo técnico. Y así, solo después de 6 años, se escribió la última página en la historia del equipo de fútbol de Indios de Juárez. Poco después, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez armó un equipo en segunda división con el mismo nombre. No fue hasta el 2015 cuando el fútbol de Liga de Ascenso regresó a la frontera con la creación de FC Juárez, con Alejandra de la Vega y su esposo Paul Foster a la cabeza. De la Vega compró la franquicia con la esperanza de tener un club exitoso en la frontera y continuar el legado del fútbol en Juárez que inició con las Cobras, el equipo de su padre Federico de la Vega. A pesar de que el fútbol regresó a la cancha del Olímpico Benito Juárez, no todos los aficionados lo hicieron. Muchos de ellos no se sienten identificados con Bravos de la misma manera que lo fue con Indios. En los colores, porque el verde es de un equipo antagónico 100% de la ciudad, o sea, tú no entiendes eso, de otra zona geográfica del país que siempre han sido antagónicos en cuanto a Ciudad Juárez. Siento como que Ramos ahí nada más en los colores. Pero pues ya después hasta el equipo empezó a sacar las playeras rojas. Yo estoy todo arraigado con el blanco rojo que tienen desde los Indios de Juárez del béisbol. Posteriormente las Cobras, posteriormente los Indios del fútbol. El equipo de Bravos encontró éxito muy rápido en Liga de Ascenso, siendo campeones en su primer torneo, venciendo al Atlante en el Apertura 2015. Pero un semestre después caerían contra Necaxa en la final por el ascenso a la Primera División. En el Clausura 2019 el equipo consiguió llegar hasta la final de la Copa MX, jugando en casa ante el América, quien se coronó tras un triunfo de 1-0 en contra de los Bravos. El ascenso se veía casi inevitable en el futuro del club, pero solo meses después se integró a la Liga MX, pagando por un lugar, iniciando la apertura de 2019, después de comprar la franquicia de los Lobos BUAP. A pesar de que los Bravos terminaron una espera de casi una década de no tener fútbol de Primera División, algunos aficionados creen que la forma de llegar al máximo circuito no fue la correcta, ya que sienten que el equipo no se dio el tiempo de crecer junto a una base de aficionados.
Yo quiero mucho a mis Bravos, yo siempre he sido localista, pero no era la forma de llegar a primera división. Así nos hubiéramos tardado 10 años, no era la forma de comprar. Subir a billetazos, no, ponte el amor. Indios lo ganó deportivamente. Indios hizo toda una gesta de cosas, haciendo buenos torneos y todo esto, y llega a la primera división con una afición enfundada en ellos. Ya no es lo mismo de antes que se sentía realmente el amor por la camiseta. La generación que tuvimos la suerte de vivir, de sentir la pasión de un ascenso, un equipo ganador como hemos querido siempre en la ciudad. A mí me gusta viajar, a mí me gusta esa sensación de en ascenso, las semifinales, los cuartos de final, ir a otra cancha, esa emoción de que metas gol en otra cancha y va el jugador corriendo y te celebra y celebras con ellos, los abrazos. Nos saltamos todo eso, esa etapa de los goles y abrazos en semifinales y ascenso. Siento que eso es lo que le faltó a Bravos. La cerveza, los abrazos y los goles de una liguilla de ascenso para subir. En 5 años de primera división, Bravos aún no ha logrado clasificar a la liguilla, estando más cerca en el clausura 2020, el cual se suspendió por la pandemia de COVID-19. Pero a pesar de lo frustrante que ha sido esta etapa para el equipo, los aficionados más dedicados siguen apoyando con la esperanza de que los mejores días de Bravos estén por venir. Vamos a fue el primer amor, pero pues llegó el otro que lo está haciendo un poco mejor, en verdad le invierte, en verdad, si me entiendes, sí, es así. Estoy seguro que si Indios hubiera dado la infraestructura de Bravos a otras cosas sería, o sea, decía con solo dinero. Verdaderamente pienso que la gente que tanto no piensa dos veces y muy fácilmente critica lo que es Bravos, que recuerden lo que se sintió esos años después de que existió Indios, no tener fútbol en la frontera. Al parecer, pareciera que ellos van a estar aquí siempre, ¿verdad? Ojalá sí sea cierto. Y aunque el equipo ande mal, pues que siempre sea un equipo representativo de la ciudad. Ella ha dicho que el equipo va a estar aquí para siempre y nada más eso, o sea, que siga para las siguientes generaciones, siga estando, o sea, que sigan apoyando también las fuerzas básicas, todo esto. Número uno, lo que tiene que seguir es el compromiso de lo que es este grupo de inversionistas que están comprometidos con lo que es el proyecto de Bravos. Sí te frustra, pero tienes que tener confianza en el equipo y seguir adelante. Y yo sé que vamos para adelante y este equipo va para hacer cosas grandes. Hay talento aquí, entonces el fútbol en la frontera se me hace que tiene para brillar por años y años. A pesar del breve paso que tuvo Indios en el fútbol mexicano, dejó una huella imborrable en el corazón de la gente de Juárez. Hoy, 15 años después, y sin importar qué tan mal terminó todo, la afición le da aún mayor valor a lo que se vio en aquellos años. El solo mencionar a Indios llena de alegría y nostalgia a todos aquellos que vivieron con sus propios ojos aquella gran época. Lo que se vivió durante esos 2 años en primera división, que fue absolutamente muy, muy especial para mucha gente, lo fue para mí. Yo pienso que se tiene que seguir hablando de lo que fue esta etapa. Queríamos al equipo nosotros. Llegamos a querer al equipo, llegamos a estar identificados con el equipo en su momento, que fue una experiencia muy bonita venir desde el principio con ellos. Como experiencia de vida, una final de ascenso y ganarla, jugarla, llegar, jugar y ganarla y ascender. Y a mí con su visita me cambió la vida por completo. Y pues lo poco que tengo literalmente salió de Indios, ¿sabes? La cantidad de amistades que yo hice gracias a este club en la tribuna, con directivos, etcétera, etcétera. Gente que nunca en 1000 años hubiera conocido si no hubiera ido primero como aficionado a estos Juegos de Indios. Fue como mi gran amor, mi primer amor, ese que no, como que no lo vas a olvidar nada más. Para mí, Indios verdaderamente es el equipo de mis amores. O sea, aunque ya no exista,
y a veces gente por redes sociales me lo recuerda, entonces se enoja conmigo, pero la verdad me vale, porque yo sé lo que viví con ese equipo, yo sé lo que fui testigo en ese estadio, fue muy especial lo que fue. Creo que la satisfacción más grande que yo recibí en mi vida futbolística como entrenador, no la voy a olvidar nunca con el equipo de Indios de Ciudad Juárez. No cabe duda que el equipo de Indios de Juárez escribió una página muy especial dentro de la historia del fútbol mexicano. Pero hoy le toca el turno a los Bravos de Juárez de representar a la frontera. ¿Qué tan exitosa podrá ser su propia historia? Eso es algo que solo el tiempo lo dirá. Esto fue una edición especial de Cocora Podcast con el ascenso y declive de la tribu. Hasta la próxima.